Oigan, chicos, ¿ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra depresión? ¿Se imaginan que sea algo de una mente débil, de una brujería, que alguien te esté haciendo acá, te haya pasado acá un hechizo, que sea parte de, no sé, una situación que es una enfermedad terrible que las personas raras pasan? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues yo opino que es algo normal, donde el promedio de uno en cada cinco personas lo va a experienciar a lo largo de su vida de alguna forma. Digo, hay muchos subtipos, pero de alguna forma lo van a experienciar. Sí. Sí, definitivamente yo creo que es un fenómeno universal, ¿no? ¿Sabes? Con lo que ojalá poco a poco podamos ir validando y hablando más de esto. No es la primera vez que platicamos, pero creo que siempre es un buen momento de hablar de la depresión. Porque creo que también es algo que tiene muchas máscaras. Sí, totalmente, Charlie. Y pues bueno, vamos a profundizar de este tema porque en verdad este tema, aparte que es de los más comunes, yo creo que es el que también tiene muchos tabús. Y pues vamos a abordarlo el día de hoy, así que quédense para escuchar este podcast y empezamos. Hola, soy Carlos Saldaña, Yo soy Megan Whittaker Yo soy Israel Villalobos. somos psicoterapeutas. y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast de Psicología para Hombres. Los saluda su queridísimo Israel Villalobos. Y como siempre me acompaña aquí mi estimadísimo Charlie y por supuesto mi estimadísima Megan. Un abrazo desde la distancia y desde la cercanía. Y pues bueno, abordando este primer tema, que creo que es importante sobre las fechas importantes que hablamos. Y precisamente el día 13 es el Día Internacional de la Depresión. Y qué bueno que le damos una fecha porque así de importante es, ¿no? No sé ustedes qué piensan cuando hablamos del término depresión. Pues híjole, yo he batallado con depresión toda mi vida, ¿no? O sea, es algo que ahorita no se me ocurre una persona en mi que pudiera nombrar que no ha experimentado depresión de alguna forma. Todos mis amigos, familiares, pareja. Sí, completamente. Y a mí creo que es de estas situaciones de vida que, o sea, te va a pasar, ¿no? Si la vas a vivir, ¿no? En algún momento. Y creo que es de lo más normal. El trastorno tal cual, tal vez no lo vamos a ver en una presentación clara o de estos de manual todo el tiempo, pero tiene tantas presentaciones, ¿no? Y llega de maneras tan diferentes en cada caso que seguro de alguna manera has rozado con el concepto o con la vivencia, ¿no? De lo que es experimentar la depresión. Es, yo creo que de lo más humano posible. Y a mí, la neta, me gusta que haya un día en particular donde se visibilice esto, ¿no? También está el Blue Monday, que de hecho hoy es lunes, ¿no? También. El Blue Monday es este día, ¿no? El supuesto día más triste del año, ¿no? Y creo que también, yo, a pesar de que no, objetivamente no existe un día que tú digas, "Este es el día más triste, donde todos nos ponemos tristes o aguitados". Está interesante ver cómo surge de conectan ciertos factores de riesgo psicológico, justo, ¿no? Creo que es el segundo o el tercer lunes del mes, ¿no? De Sí, enero. de enero. Ujú. Y que Sí, se puede vivir como, pues, una serie de situaciones ahí que te ponen en riesgo, tal vez, de poder presentar ciertos síntomas depresivos. Ajá. fíjate, y muchas veces cuando hablamos de la parte de la depresión, regularmente lo asociamos como con la parte de la tristeza, ¿no? Pero yo creo que la depresión tiene tantas gamas, tantos momentos, tantas situaciones, tantos personajes, porque si se fijan, yo creo que, como bien lo mencionan ustedes dos, el ser humano siempre está inmerso en la depresión, ¿no? En esta parte que de repente oscila, ¿no? Cuando hablamos de trastorno, luego lo asociamos como con algo malo, terrible y decimos, chingale, ya estoy loco, ¿no? ¿No? O sea, un trastorno, como lo mencionamos, es esta varianza, ¿no? De circunstancias que desregulan algo que pareciera ser normal. Sin embargo, también creo que esa parte no es tan acertada del todo, porque no conozco un solo ser humano que sea lineal, o sea, que siempre esté bien, que esté regulado, que esté estable, que ante cualquier circunstancia no se mueva un ápice, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, los seres humanos generamos ondas o cambios cada que estamos inmersos ante una circunstancia. Y como cada circunstancia puede ser buena, puede ser mala, puede ser peligrosa, puede ser triste, puede ser alegre, puede ser agresiva.
actuamos conforme a la circunstancia. Y en la parte de la depresión es esta parte que se vuelve como en un cúmulo de cosas, porque la experimentamos en diferentes tiempos de nuestra vida. Pregúntenle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues también hasta él le cayó la depre cuando estaba acá en el monte, allí iba a ser en el monte Himalaya, ¿no? Acá en el monte meditando, ¿no? Antes de que me lo fueran a traicionar el Judas, ¿no? Y ya dije que no voy a decir ya no iba a mentar madres, así que estuve a nada de mentársela a Judas, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bendiciones para Judas, Estoy ¿verdad? bien consciente de eso, no quiero hacer burpees el día de hoy. Entonces, regresando precisamente a esto, el momento, por ejemplo, desde la infancia, desde la adolescencia, desde la etapa adulta, o sea, vivimos diferentes momentos la depresión, ¿no? Y primero quisiera, hablando en cuestión de tecnicismos, mi estimado Charlie, mi estimada Megan, ¿qué entendemos por depresión? Ayúdenme. Pues depresión ya es ese, o sea, ya sintomatología, Ujú. las faltas de ganas de hacer cosas que antes nos producían placer, una alteración en patrones de higiene personal, de alimento, de actividad física, un distanciamiento de las relaciones o vínculos que antes nos llenaban, este sentido pesar de por qué me levanto de la cama si no tengo nada bueno que hacer hoy, un pesar en el todo, no necesariamente tristeza. De hecho, en el hombre se expresa más como ira Eso. por cuestiones culturales de que no pueden aceptar, no tienen el permiso de aceptar debilidad de decir algo me está doliendo, entonces se presenta como ira y muchas veces se somatiza por completo y pasa así como de noche por el cerebro, que en ningún momento se siente como una distorsión de las emociones, sino dolores gastrointestinales, contracturas en la espalda, dolores de cabeza crónicos, distorsiones del sueño. Y pues bueno, en cuestión de diagnóstico, para diagnosticar una depresión fuerte, tiene que haber pasado 6 meses de sentirse así. El punto es no llegar a los 6 meses y buscar ayuda antes, Claro. ¿no? Sí, claro. Complementando un poquito esta visión de Megan, ¿no? Desde esta perspectiva un poquito más psiquiátrica, ¿no? Y viendo los criterios diagnósticos tal cual de la depresión, ¿no? Descrito famosísimamente por la APA, ¿no? La depresión definitivamente tiene que cumplir con varios factores y es que es esto lo que lo vuelve un trastorno a veces difícil de identificar a primera vista. Uno piensa que la depresión es la persona triste y no necesariamente. Entonces, estado anímico depresivo, disminución marcada de interés, ¿no? Placer, por actividades, básicamente. Los cambios significativos en cuestión de peso o apetito. Insomnio, también puede aparecer, o hipersomnia. La agitación o un enlentecimiento psicomotor. Personas que de repente están como muy nerviosos, muy agitados o muy bajos de actividad física. Fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, culpa Qué fuerte. excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, también eso es muy importante, y los pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? También pueden aparecer, o la ideación suicida. Todo esto debe estar acompañado, ¿no? Envuelto por ahí en como el malestar debe de ser clínicamente significativo. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que genere disfuncionalidad en la persona, ¿no? O sea que de repente ya vemos que por todas estas cosas, ¿no? Por lo menos 5 de estas cosas deben de estar presentes para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, em, ya cuando tenemos 5 criterios, vemos o debe de haber también una marcada disfuncionalidad en la vida de la persona. Por ejemplo, empieza a fallar en su trabajo, empieza a batallar en la parte social, empieza a tener problemas con su familia, empieza a dejar de hacer un montón de cosas que empiezan a generar como muchas cosas, ¿no? Y algo importante, y sí es muy, muy remarcable, es que sí puede haber entonces depresión sin tristeza, lo cual la verdad sí es bastante común en hombres. Irritabilidad, conductas evitativas, abuso del alcohol, ¿no? Exceso de trabajo, aislamiento. Estas son como las favoritas, ¿no? Ahí de muchos hombres, no tanto porque esté padre vivirlas, sino porque es como la forma en la que se permite, ¿no? Sentir básicamente estas emociones. Sí, Entonces, por claro. eso esta es una condición que es importante reconocer, porque en hombres está como muy poco diagnosticada, ¿sí? O sea, es difícil diagnosticarlo porque no se ve tanto, ¿no? Sí, Simplemente ves al señor enojado. Todo el fíjate, tiempo. Muchos, perdón, no, sí, 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 muchos hombres llegan a sesión porque sienten ansiedad. Y algo que yo siempre le explico a mis pacientes es que la depresión y la ansiedad son mejores amigos. O sea, es como el el huevo y la huevo y gallina, la ¿no? tostada. De que cuál llega primero, ¿no? Ansiedad nos puede generar depresión y depresión nos puede generar ansiedad. Entonces, normalmente vienen acompañadas
pero los hombres raramente notan primero la depresión, notan la ansiedad, porque la hipertensión, ya me está dando un paro y normalmente por ansiedad, después de unas 3, 4, 5 sesiones, te das cuenta que hay una depresión muy fuerte que está totalmente enmascarada. Sí. Fíjense, y aunado a esto, complementando lo que dicen, porque digo, todo es totalmente acertado, en muchos sentidos, y digo, como saben, no me gusta hablar tanto de una forma tan técnica, de hecho yo soy más como esa parte opuesta a la parte técnica, y hablando en una forma como más general, básicamente estas pocas ganas de hacer las cosas, este valemadrismo en algún momento, decir, ya, no importa, o a ver si jala o no jala, ¿no? La parte a sentirme enojado, porque estamos hablando muy puntualmente sobre los hombres, esta parte de estar enojados y muchas veces la parte también de evadir o evitar las cosas en algún momento. O sea, ya no buscamos contener o regular o cambiar, ¿no? O sea, llega un punto en el que ya no hay importancia. Prefiero estar dormido, prefiero no estar haciendo nada. O sea, aunque me siento horrible, porque también la sensación incluso física es horrible, de este malestar, decir, es que me siento mal, no sé por qué. Y como en la parte, por ejemplo, con la ansiedad, que es diferente como estar como con una sobrecarga de energía, en este es todo lo contrario, es como estar congelado. Es como si apagáramos el sistema. El problema es que no lo notamos. O sea, simplemente nos empezamos a apagar, 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 hasta que de repente ya no hay nada, ya no hay interés de nada, ya no buscamos nada, ya no queremos solucionar nada, ya no tenemos razones ni motivos. Y es ahí cuando de repente, si a esto sumamos varias condiciones, como la parte de la culpa, si agregamos sustancias, si agregamos, por ejemplo, toda esta parte de malestar, empieza a volverse sabrosa la intención de atentar contra mí. ¿Por qué? Sí. Porque ya no hay sentido, porque ya digo, bueno, pues ya, o sea, tal vez la gente incluso estaría mejor sin mí. ¿Saben qué? Tal vez el mundo sería mejor si yo no estuviera. ¿Saben qué? Tal vez le ahorraría problemas a mi familia, aunque sea totalmente incongruente el pensamiento. Nuestro pensamiento es quitar el problema de encima. Tal vez si yo ya no estuviera, el problema se resolvería incluso solo. Y no va Sí. por ahí, o sea, tenemos casos incluso en muchos artistas, en particular, por ejemplo, hay cantantes también en lo particular que me pudo mucho que se fueran, como Chris Cornell, por ejemplo, o como Chester de Linkin Park, personas que en un consumo constante al uso de sustancias, al estar en esa depresión no bien trabajada y contextos que también socioculturales permiten que tú vivas con esa depresión como si fuera algo normal, y no hacerle caso. Empieza a incrementar o a volver la depresión en una depresión mayor, que es la categoría más alta que le podemos dar a la depresión en sí. Y por ende, empezar a buscar esta vía hacia el mejor ya no confrontar. Y confrontar significa incluso ya no existir. Entonces, mencionaba hace un momento que el tratar de entender la depresión en diferentes etapas de nuestra vida, por ejemplo, como hombres, desde niños podemos empezar a presentarla. Y algo que mencionan ustedes es que es poco notorio, o sea, es porque no buscamos ponerle atención a esta emoción. Creemos puntualmente que cuando sentimos tristeza, por ejemplo, pues tú, no te pongas triste, hombre, ya síguele, o sea, no pasa nada. O sea, dejamos de validar esta emoción. Y la única que nos permitimos, si bien lo decías, Megan, muy acertadamente, es el enojo. ¿Sí? Sí, no, pues sí, si te insultaron y te sientes triste, no, ve, pártele su madre. ¿Sí? O ve, peléate, o ve, reclámale, o ve, dile. O sea, enójate. Sí, Y de lo hecho, lidiamos. sí, de hecho cuando yo daba clases de psicología en prepa, les hablaba del proceso de duelo, porque pues la penúltima etapa del duelo es la depresión propiamente, ¿no? Es una depresión menor, dura menos, es menos grave, pero ahí está. Y el problema aquí es que las niñas, yo les hablaba de depresión porque pues están a punto de graduarse, ¿no? Y van a tener la primera gran cambio de vida, pérdida, que es como que todos sus compañeros de toda la vida. Y la depresión, las niñas en esa etapa del duelo lo pueden hablar, porque es como que, ay, no, te voy a extrañar y no, y te quiero seguir viendo, y los hombres no, ¿no? O sea, es como más de que, no, estoy bien, güey, todo bien. Entonces, incluso en momentos de duelo, que es un proceso normal, que se supone que todos podemos pasar normal, los hombres son más propensos a atorarse en la parte de depresión. Digo, todos podemos caer y yo hasta me he quedado atorada en la depresión de un duelo, pero es más común en hombres y en niños porque no tienen ese permiso social de llorar, de compartir sus emociones. Y se estipula que 1 de cada 5 hombres en México han pasado por depresión, pero se considera que es un número mucho más grande, pero se reporta menos, pero 8 de cada 10 suicidios son por hombres.
Sí. porque no se les permite ir a buscar esa ayuda, ¿no? O sea, socialmente y por ellos mismos, no, 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 yo tengo que poder, es una etapa, se me va a quitar, empiezan a manejar un poco más locos, empiezan a agarrar hobbies más peligrosos como motos, cosas así, y poco a poco se va viendo cómo van descuidando este sentido de vida, ¿no? Claro. Sí. Y ese dato, Megan, ese dato que mencionaste, creo que es el que más incomoda, Sí. ¿sabes? Y el que más debería de importar, ¿no? O sea, de los suicidios consumados, el 80% corresponden a hombres. ¿Sí? O Ujú. sea, está canijo eso, ¿eh? O sea, está muy, muy fuerte y que Está 4 a 5 sea, veces mayor que una mujer, o sea, es como muy canijo que solo por el ser hombre y tener una cercanía con la depresión, tenemos estamos en riesgo más alto estadísticamente hablando de poder caer en estas cosas porque la fórmula, digamos, los elementos para esta bombita está perfectamente colocado, ¿no? O sea, estos mandatos de masculinidad que cómo dificultan, ¿no? El expresar, el pedir ayuda, el acercarte. Entonces, a mí me pone, cada vez que hablo de esto, la neta, me pone chinito pensar en esto, ¿no? La piel chinita de, híjole, es escalofriante, ¿no? Como que es la tormenta perfecta, básicamente, para que cada vez te vas sumergiendo más en esto que comentaba Isra ahorita hace rato, que la depresión es como muy gradual y poco a poco ni te vas dando cuenta cuando de repente ya estás completamente sumergido. En la terapia cognitivo-conductual hablan de la depresión como si fuera una espiral hacia abajo, ¿no? Como estos remolinos en el mar que sumergen a los barcos, ¿no? Pues hazte cuenta, así es la depresión. Poco a poco te vas hundiendo y te vas hundiendo hasta que de repente ya no le encuentras sentido a la vida, ya dices, ¿para qué estoy aquí? Que es quizá uno de los síntomas más peligrosos, ¿no? Ya de la depresión, la desesperanza, ¿no? Y ya que se llega a ese punto, no, pues es tremendo que no puedas pedir ayuda, ¿no? Entonces, sí. sí, es No, y es que como... le da justo en la torre a lo que hemos hablado que culturalmente le damos como el valor al hombre, ¿no? Que es en lo económico, en el cuidar de la familia. Si traigo una depresión considerable, no me estoy queriendo levantar a ir a trabajar, estoy produciendo menos dinero, estoy generando problemas para mi familia, entonces por ende, pues no le sirvo a mi familia, ¿no? Fíjate, pero ¿cómo hacemos también como en esta cultura? Y digo en toda cultura, ¿no? Yo creo que es muy común que el hombre busque esta excusa a no sentirse mal. Por eso es que también está un poco diagnosticado. Lo veo, por ejemplo, con pacientes cuando tienen pérdidas. A mí me pasó puntualmente y me gusta compartirlos. Cuando falleció mi mamá, yo no quería estar inmerso en la depresión. No podía aceptar mi depresión porque tenía 3 hijos y una esposa con las cuales tener que ayudar a resolver las necesidades aquí, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que después tuve la terminación de trabajo, ya no es una pérdida, ya son 2 pérdidas. Y bueno, hago este pequeño paréntesis porque algo que contribuye y alimenta mucho la depresión es precisamente estos eventos de pérdida. Se asocia demasiado. O sea, si bien hay algunos factores que pueden ser genéticos, la gran mayoría se asocia regularmente a estas cosas que perdemos y estas cosas que no podemos resolver. Y mientras más sumamos eventos, más fuerte es la depresión, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que están lidiando con la pérdida de un trabajo, pero en el Inter ya también su pareja ya se divorció de ellos, o ya se separó de los hijos, o de repente tuvieron una pérdida familiar, o de repente ya no tienen tiempo para hacer nada. O sea, por eso es que digo que gradualmente vamos viendo esta parte de la depresión y lo vamos normalizando, solamente que le vamos dando ese peso a decir, sabes que no pasa nada, sigue con tu vida y no Es, pasa nada. es una estupidez pensar de esa forma porque si hablamos Totalmente, evolutivamente, totalmente. sí, porque si hablamos evolutivamente, nosotros evolucionamos para poder hablar entre nosotros. La pérdida es una cuestión normal de la vida. Vamos a perder un sinfín de cosas a lo largo de nuestra vida y hemos evolucionado para poderlo hablar en nuestra comunidad, para sanar juntos. Y si le quitamos a una mitad de la población esa posibilidad de hablar entre ellos, de hacer comunidad, de apoyarse en el hombro de alguien, lo estamos dejando solo con todas esas pérdidas y una gran posibilidad de que caiga en una adicción, porque hay mil formas de suicidarse que no es cortarse las venas, Sí, tomarse un no, no, medicamento. no, es irte matando poco a poco. Y lo ves con Exacto. las personas, incluso personas que conocemos. Sí, O ¿no? Y sea, los estamos preparando para eso, ¿no? O sea, estamos preparando, o sea, yo que fui maestra por mucho tiempo, veo cómo estamos preparando a los niños para eso, es no llores, no te pasó nada, y a las niñas sí se les permite, ¿no? Y ese es donde, ¿no?
hablar un poco de feminismo donde el patriarcado le ha fallado al hombre, ¿no? Tendrán sus beneficios, pero aquí, particularmente en esta parte, les ha fallado tremendamente el pensar que no pueden expresar sus emociones Fíjate, yo cuando es una coincido, parte fundamental de nuestra vida. coincido, pero también coincido en que la parte de la cultura, y tanto feminista como machista, se han encargado de hacer eso. O sea, porque si te fijas, por ejemplo, la madre es, no, no, usted aguántese, usted es machito, usted tiene que ser el hombre de la casa, ¿no? Usted tiene que proveer, usted tiene que facilitarle todo a su esposa. Sí, así como a la mujer le dicen, usted atienda a su marido, usted no, no se trata de la subyugación y tampoco se trata de ver quién chingos aguanta más. Y desafortunadamente en esta sociedad todavía, al día de hoy nos cuesta entender que somos seres humanos, más allá de si somos hombres o somos mujeres. Y ese es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque si te fijas ahorita a una persona, tú ves una persona desempleada y le da vergüenza decir que está desempleada. Si me corrieron del trabajo, no lo digo. No llego a la casa y les llevo ese pinche problema. Cuando debería de ser el punto de apoyo, decir, "Güey, no te preocupes, entre los dos lo vamos a resolver. Nos da vergüenza, nos da culpa. Y esas son las cosas que empiezan a alimentar esta chingadera que se llama depresión. Porque, Ujú. porque más allá de quererlo ver como el decir, ¿sabes qué? No estoy solo en este barco tratando de resolver el problema, siento que es cuando más solo estoy. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevarles más problemas a mi familia, porque yo no puedo dejar que el mundo me vea vulnerable. Y en verdad, esto ha sido plática en cuestión de varios podcasts durante mucho tiempo, pero pareciera en verdad, cuando platicas con otros hombres, cuando platicas con amigos, con familia, no te permites vulnerarte, no te permites decir que estás mal, no te permites cometer errores, no te permites fallarle a nadie. Es como decirte todo el tiempo, no te atrevas a fallar. Está cabrón. Y es que a mí se me figura a veces algo tan inmerso, ¿no? Que no nos damos cuenta. Tal vez nunca nos dijeron expresamente el no llores o aguántate, ¿no? O así. Pero estamos tan sumergidos en esto culturalmente que de repente ya de manera completamente automática aprendemos estas cosas, las experimentamos como hechos, ¿no? Y tal vez yo nunca vi llorar a mi papá en mi vida, entonces por eso como que interiorizo, ¿no? De alguna manera que debo de hacerlo. El detalle, yo creo que algo súper importante es poder mm, cuestionar estas ideas, ¿no? O sea, porque las traemos tan rígidas, estas ideas tan así como verdades absolutas, que entonces las experimento y me quedo como sin la posibilidad total de poder cuestionarlas, ¿no? De poder empezar a ver, ¿será tan cierto esto, va? De que si no puedo, de que si perdí un trabajo, realmente eso me convertirá en una persona fracasada, realmente eso significa que todos me van a juzgar de esta forma. Sí, que todo el mundo está en mi contra, que nada va a mejorar, que todas esas son interpretaciones características de una persona deprimida, ¿no? Pero si le sumamos esta cuestión de, no puedo hablarlo porque incluso, ¿no? Si lo hablo, voy a quedar como el inferior, ¿no? Este, Sí, entonces, lo que mejor da ni siquiera lo coraje. hablo, ¿no? Ujú, Sí, y es que eso es lo que da coraje, porque clínicamente hablando es lo más común que vemos, es lo más común ujú. y por ende lo más fácil de tratar dentro de clínica, porque ya lo hemos visto mil veces, ¿no? Pero cada persona, y hablo desde lo personal, cuando está en esa depresión es, no me van a entender cómo voy a expresar todo esto, una sesión no me basta para explicarlo, no sé ni siquiera si lo puedo explicar, si me abro tantita la presa se va a romper y yo no sé si voy a ser funcional después de eso, pero para los que somos, los que trabajamos en el ámbito de salud mental, sabemos que es lo más común Sí. y que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer que son indolorosas, que son cambios pequeños y eso es lo que da coraje, ¿no? Es algo completamente evitable. Ujú. Sí, Ujú. fíjate, hay algo que creo que se vuelca como una pieza clave dentro de la depresión y es la desesperanza. O sea, regularmente cuando sentimos la parte de la depresión, cuando ya está inmersa, cuando ya nos congeló, empieza a hacer esos estragos de algo que llamamos, o nosotros acá en el proceso ya denominamos triada cognitiva. Nada más que en este caso lo asociamos hacia la parte de la desesperanza, donde yo digo, ¿sabes qué? Pues yo no jalo. Yo estoy mal, todo está a la chingada, puntualmente conmigo, y eso hace que pues puntualmente yo no sirvo, yo no funcione. Es mejor así que se queden las cosas. En la segunda parte es cuando abarcamos las circunstancias hacia los demás, ¿sí? Es que si yo interactúo con los demás, la voy a cagar, ¿sí? Pues yo estoy mal, entonces voy a hacer sentir mal a otros. No, no, no quiero mejor eso. Y por ende también los otros pueden estar mal conmigo. Entonces, si yo voy y me muestro, precisamente como lo que mencionaba Charlie, es si yo voy y me muestro en esta situación de desesperanza, entonces estoy vulnerable a la crítica, a la burla, tal vez a la humillación. Entonces, prefiero mejor no hacerlo.
Y si a eso me voy a un tercer punto, que es el problema con el mundo, es, yo puedo pensar hasta que me hicieron brujería, hechicería, que el pinche mundo está en contra mía, que todo está terriblemente mal, el universo está confabulando en mi contra, o sea, todo se vuelve totalmente catastrófico. Todo, todo, todo. Entonces vivimos, es como si estuviéramos inmersos en brea y no pudiéramos salir. O sea, simplemente esperar la muerte inevitable de las cosas, ¿no? Y algo que mencionas tú, Megan, yo creo que es sumamente importante porque aunque tengamos una persona con ese pensamiento tan abrumador, no significa que no haya solución. Y eso es lo primero que quiero que las personas que nos escuchan o alguien que esté escuchando este podcast y quiera compartírselo también a las personas, es, va a pasar. Va a Ujú. pasar. O sea, si ustedes se permiten encontrar una solución, la depresión va a pasar. Sí, Pero mientras más tiempo decidan estar en esa desesperanza, más tiempo va a ser el sufrimiento, más tiempo va a ser el sobrepensamiento, más tiempo va a ser la rumiación, o sea, más tiempo va a ser todo ese malestar. Entonces, sí, darse la oportunidad no es malo. Oye, sí. Isra, ahorita que hablan de, pues así, ¿no? De aterrizándolo ya, estamos como en casos muy específicos o cómo se ve la depresión, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba mis primeros casos de pacientes, pues muy deprimidos, ¿no? En un estado de depresión tal vez grave, es difícil trabajar con una persona que está muy deprimida, ¿no? O sea, es como muy complicado con esta visión tan negativa, tan persistente de las cosas. Me acuerdo mucho, ¿no? Como de, tú puedes proponer y hacer y esto y lo otro, pero precisamente esa misma triada cognitiva de yo no soy un fracaso, yo no valgo y nada funciona, ¿no? El mundo no me va a entender y el futuro es terrible y esto y lo otro. Yo creo que precisamente por eso la depresión es de los fenómenos que quizá más le han dado a estudios y a tantas revisiones, ¿no? Teóricas, porque es como bastante desafiante, ¿no? Para un terapeuta, el trabajar con una persona deprimida, pero el empezar a llevarlo poco a poco a un nivel de que empiece a retomar su vida y todo esto, yo creo que es de los casos también más satisfactorios, ¿no? De trabajar. Claro. No, y es que si la anudamos también a la extimia, que es más común en hombres, que es esta Ujú, incapacidad de poder nombrar las emociones y los sentimientos, eso también influye muchísimo porque hay muchos hombres ahorita sufriendo depresión, pero como nunca se les enseñó o inculcó validar, nombrar y sentir sus emociones, no se dan cuenta. ujú. Simplemente dicen de que, ay, no, pues no sé qué me está pasando, pero a seguirle y a darle, ¿no? Por eso ahorita como que movimiento con las escuelas y con los hijos de enseñarles a expresar sus emociones y a vivenciarlas y el gentle parenting cuando está hecho bien, no las cosas que Ujú. vemos en TikTok se me hacen tan importantes porque lo que estamos creando son futuros adultos que están en conexión con sus emociones y se vuelve un radar, así inmediatamente decir, algo no está bien, hay un dolor ahí, lo puedo catalogar y lo puedo atender. Pero ahorita nuestra generación y generaciones pasadas no tienen esa habilidad y mucho menos los hombres. Ujú. Sí, sí, sí. Y créanme que es terrible todavía el hecho porque se supone que generacionalmente deberíamos de ser más validantes, ¿no? O sea, más validantes en las emociones que tenemos, sea tristeza, sea enojo, sea preocupación, ¿no? Estas tres que regularmente generan malestar y el desagrado también, ¿por qué no? Pero pareciera como si no fuera posible, o sea, si el intentarlo simplemente o el pensarlo simplemente me expone a algo peor. El punto yo creo que se debe de volver más importante es el por qué tratar siempre, y fíjense, esto es clave porque es lo que yo creo que vivimos en estas generaciones, es el por qué tratar de aparentar lo que está mal con algo que esté bien. O sea, Ujú. vemos un chingo de casos. Tú puedes abrir el Insta y en el Insta es raro que tú veas una persona deprimida. Todos están a toda madre, todos están de poca madre. A nadie le duele nada, todos son bien pinches perfectos. Pero atrás de esa imagen te vas a encontrar con personas que sufren, con personas que tienen problemas, con personas que tienen discusión, con personas que no tienen recursos, con personas que tratan de buscar aprobación. O sea, son un chingo de cosas. Y todas esas cositas, la suma de todas esas cosas, hace que precisamente estos eventos aparezcan. Por eso de repente decimos, ah, chingado, no, fulanito que se suicidó. ¿Por qué? Si el güey siempre se veía bien contento, parecía que estaba bien. Es una máscara bien bonita. ¿Sí? Aparentar esta parte y no dar oportunidad a dar validez a esto que sentimos, pareciera todavía como un pinche sueño guajiro de otro universo. Y es Porque que es como si estuviera mal.
las redes a mí se me hacen como bien peligrosas para una persona deprimida. Sí, Así de de hecho yo que, lo a su primero que madre. restringo a los pacientes, no, nunca les digo puntualmente qué hacer, pero les digo, en medida de lo posible, si tú estás deprimido, si tú traes una gran carga ansiosa, párale a las redes sociales, porque estas madres no te van a ayudar. Si de por sí ya sientes que algo malo está en mí, luego veo que todos tienen una vida perfecta allá afuera, y digo, no, pues definitivamente soy yo, Sí, el que está mal, y entonces es muy común escucharlo, ¿no? Así de que pacientes que llegan y te dicen exactamente eso, no, pues yo estoy viendo cómo por qué a todos les va tan bien, ¿no? ¿Por qué a todos les salen bien las cosas? ¿Sí? Y yo no puedo, ¿sí? Y a mí me tuvo que tocar vivir esto, ¿no? Y entonces, sí. ¡pum! Se aumentó un chorro de sensación de que yo no voy a salir de esta, ¿verdad? De que esto me va a derrotar. Entonces, no, así se me hace a mí bastante un fenómeno también, ¿no? Y que, pues, o sea, imposible no estar expuesto a eso, ¿va? Creo que de por sí en el día a día nos puede pasar, pero una persona deprimida, no, hombre, está sumamente vulnerable para que todas estas cosas de la apariencia y las redes y todo, o sea, no, otra bomba, ¿no? Más ahí para sentirse mal, ¿no? Y es que todavía no tenemos normalizado lo de la salud mental en la sociedad, que digo, en generaciones nuevas está cambiando, pero para las mujeres. O sea, era lo que yo notaba con mis alumnos, o sea, con las chavitas era de que, ay, yo tengo depresión, ay, no manches, yo también, ay, a mí me diagnosticaron con TOC y lo podían hablar. A veces hasta parecía como que intercambiando ahí cartas de Pokémon, pero lo podían hablar, ¿no? Y era algo aceptable para ellas, pero los chavitos no, tienen todas estas influencias. Ya hemos hablado antes del Temach, de Andrew Tate, que tú solo necesitas ir al gimnasio y sí, las endorfinas gloriosas para la depresión, pero no te lo va a quitar. Y yo nunca vi un alumno heterosexual que me dijera que tuviera depresión. Yo era su maestra de psicología, a mí todo el mundo me decía de lo que tenían. Y nunca había un alumno heterosexual hablarme de que tuviera depresión. ¿Sí está Y cabrón? no se acepta, no se Fíjate, acepta. Entonces se ve que, perdón, se ve que estamos haciendo estos cambios sociales, pero todavía no penetra al el pero grupo fíjate, vulnerable en este fíjate, caso. voy a abonar un poquito porque esto que mencionas es bien importante, Megan. Sí, fíjate. Yo creo que una de las cosas que más problema tenemos en estas generaciones es la parte de identidad. Ujú. No tenemos ni madres de identidad. Y de repente salen pendejos como el Temach, como el Andrew Tate, a decir estupideces. Y no lo voy a cansar de decirlo. El güey, de hecho, me da vergüenza decir que es de aquí de Aguascalientes. En verdad, ojalá que nunca te tope aquí, cabrón, porque me cae que te la voy a mentar. Y sí, voy a hacer 10 burpees, me vale madre. Pero quiero que vean esta parte. ¿Por qué es tan importante no escuchar este tipo de imbéciles? Porque, número uno, una persona con depresión, una persona que no tiene identidad, escucha de repente un animal de estos diciendo que todo está en una fuerza masculina y que todo es cuestión solamente de pensarlo y que con eso tu pensamiento va a cambiar. En verdad, vete al carajo, cabrón. ¿Por qué? Porque la persona está vulnerable a algo que está tratando de buscar una respuesta. Así como todos esos pinches gurús que están allá afuera. Me lo voy a reservar, en verdad. Nomás porque no quiero. Hoy no traigo ganas de hacer multi, pero hoy traigo ganas de mentar madres de a montón, precisamente por esto. ¿Por qué? Porque las personas no buscan eso, no buscan fuerza, ¿sí? No es que busquen ser estoicos, buscan ayuda. Sí. Busca que alguien le diga, no hay pedo con que te pongas vulnerable, güey. No hay pedo si tú te sientes triste y si quieres mandar todo a la verga, ¿por qué? Porque nadie te puede escuchar. O sea, esas personas que llegan al consultorio destruidas que ya nada más que te dicen, si de esta consulta no saco nada provechoso, me voy a matar. Y te garantizo que esos cabrones no se los dicen. Si esos güeyes que andan con un pinche microfonito diciendo mamada y media, ¿sí? No les toca vivir eso. A uno como terapeuta le toca ver eso y más, porque las personas ya están destruidas, no tienen otro punto de apoyo. Y sí, sí, es una gran responsabilidad para nosotros. Y sí me molesta mucho, porque en verdad, más allá de tener un poco más de construcción en las personas, de valorar el cómo se sienten, del decir, no pasa nada, güey, no puedes ser resiliente ahorita, no pasa nada, güey. Sí, no puedes ser estoico, no pasa nada, güey. No por eso vas a dejar de ser hombre. Ujú, Eso es lo ujú. que, eso es lo que cuesta a veces, y te digo, perdón que lo diga, pero esa es mi frustración. ¿Por qué? Porque por eso muchas personas pierden la vida. Sí, Y está cabrón. sí, desespera mucho, o sea, desespera mucho ver gente supuestamente expertos en el tema hablar de esto y afectar a la gente, ¿no? A la gente justo como tú dices, están buscando ayuda, están buscando que alguien les guíe, no entiende lo que está pasando dentro de su cuerpo, de su mente,
es un paso enorme ir a un psicólogo, es un paso enorme. O sea, es como fracasar en la vida para muchas personas, ¿no? Te Mi lo papá juro. se murió de depresión o sea, se murió por alcohol, pero era por depresión, ¿no? O sea, nunca quiso ir al psicólogo, en su vida fue al psicólogo. Y todo el mundo le decía, y él, no, 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 eso es para locos, eso es para locos. Y ahí están las consecuencias, ¿no? 56 años, muerto por alcoholismo, paro cardíaco. ¿Por qué? Sí. Porque era débil ir al psicólogo. Y fíjate que Era de eso que hablar de dices sus emociones. es bien neta, te lo juro. Pacientes que tengo y les mando un abrazo muy fuerte a mis pacientes que nos escuchan, que sus papás, por ejemplo, se suicidaron. Y dicen, es que Ujú. yo tengo que venir ahorita a terapia a raíz de esto que pasó, pero ¿sabes qué? ¿Por qué más lo hago? Porque no quiero cometer el mismo error que él cometió. ¿Por qué? Sí. Porque en Por lugar eso de decir, ¿sabes qué? No, no, la chingada, no puedo, ¿sí? Déjame, pido ayuda. No, ni madres. yo por eso acepté a unirme a este podcast de Psicología para Hombres, porque ya vi de primera mano lo que pasa cuando los hombres no pueden expresarse y no pueden entenderse y no se les da el espacio para autoexplorar sus emociones. Yo ya sé cuál es la consecuencia, yo ya sé a qué va, ¿no? Y el punto es que la depresión, volvemos a lo mismo, es algo tan común que es realmente evitable. ¿Es incómodo ir al terapeuta? Sí, es incómodo, la verdad. Y más si nunca has hablado de tus emociones. Es incómodo sentarte. Muy probablemente las primeras 2 sesiones vas a estar de que qué chingados hago aquí, pero ayuda y la verdad, costo-beneficio, el peligro de no hacerlo, creo que no se puede comparar, ¿no? O sea, porque se sabe a dónde va si nunca se trata una depresión. Sí, sí, No, y y al es igual que que eso. sí está muy canijo, ¿no? Ver que de repente los recursos que están ahí afuera o los recursos que muchas personas tienen, que son recursos al fin y al cabo, que tal vez son soluciones a corto plazo. Me aviento un videíto, veo algo en TikTok, evito pedir ayuda. O sea, si se fijan, al final es como situaciones que cronifican la depresión, ¿no? O sea, porque veo un video y con ese video tal vez digo, pues bueno, está bien, ya tengo algo. Y me pongo a tomar, siento un poquito menos, ¿no? Y no pienso tanto. Pero realmente no se aborda el tema, no se pide ayuda, no se alza la voz. Entonces, lo único que sucede es que empezamos a ver un bucle, ¿no? De las personas que están como dándole vueltas y vueltas a lo mismo y no tienen los recursos, tienen un pequeño recursito ahí, pero que solo resulta como algo que me distrae de manera momentánea de esta circunstancia, me permite no sentir tanto, ¿sí? Me permite no traer esos recuerdos, esas sensaciones, esos pensamientos, pero al final no resuelvo nada, ¿no? Entonces, me voy poco a poco haciendo y sumergiendo más en la desesperanza y ya pienso que no puedo, ¿no? Entonces... es terrible, ¿no? Ya cuando lo vemos así, ¿no? Y que se va dando como esta rigidez, ¿no? Entonces, si yo no puedo cambiar esto, si así me tocó, pues entonces significa que no puedo, ¿sí? No, y de hecho el alcohol lo empeora, porque el alcohol le da totalmente en la madre la serotonina y la dopamina, que es justo lo que nos facilita la que tenemos. Ujú, Sí. Y hay un paso más fuerte de cuál hablar, ¿no? Ya fuiste a terapia y tómala, te dicen que te necesitan referir con un psiquiatra, ¿no? ¿Y ahora ujú, qué? ¿Y claro, qué te ¿no? Igual me dice? Y dijeron es como que todavía de mi sentir que todavía tienes más el empujón de que ya te volviste loco, ¿no? Desde De ese que, juicio, ¿no? Que existe allá afuera, es como, nada, hombre, pues sí, entonces estoy súper mal, ¿no? Cuando pues realmente no pasa nada, si tienes que ir al psiquiatra por recomendación, es solo un tratamiento, ¿no? O sea, no sí. habla de quién eres, ni te define, ni nada en absoluto. Que sí, ¿no? También hay casos donde el diagnóstico o el saber que tienen que atenderse los hace sentir peor, ¿no? Y no, pues oye, si tiene nombre, tiene solución, ¿no? O sea, Pero es y... que sí, y es que si nos vamos a lo más básico, está faltando serotonina, es como si tuvieras una deficiencia de vitamina D, te tomas un suplemento y ya. Y Ujú, no, o sea, yo me acuerdo cuando a mí me dio depresión por la muerte de mi papá, yo ya había estado en antidepresivos, yo no quería volver a tomar y mi terapeuta un día me dijo muy puntualmente y muy importantemente, Megan, la vida no tiene que ser tan difícil, te la estás complicando más ahorita al no tener esta cosa que te puede ayudar. O sea, de que puedes salir, sí, muy probablemente puedes salir, pero te va a costar mucho más y te vas a putear muchísimo más y la ¿qué va a vida ser no más tiene que doloroso? ser tan difícil. Exacto, no tiene que ser tan difícil. y eso es muy cierto, Megan. Creo que das con un punto clave acá. A veces la depresión, la ansiedad, son situaciones de vida que tal vez con el tiempo pueden desaparecer y tal vez de repente entras en remisión y Mm. todo. Pero hay una diferencia bien canija entre las personas que piden ayuda y las que no.
por el sufrimiento innecesario al cual se exponen, ¿no? Que de repente son años así viviendo cuando pudieron haber sido tal vez meses, ¿no? Y Exacto. que pudiste haber recuperado tu calidad de vida y todo esto. Y, Fíjense, algo que mencionaron ahorita, y perdón que los interrumpa, es precisamente esta parte del cómo nos acabamos sintiendo mal. O sea, la parte del malestar, y fíjate, yo creo que también a ti te pasó, Megan, a mí me pasó también, incluso cuando falleció mi mamá. Yo creo que todos hemos experimentado en la parte de la depresión, esto que incluso aparece ahí mismo en el DSM-5, que es la parte de una culpa o una sensación de insuficiencia, de incapacidad o decir, sabes que no di suficiente. Esta parte de la culpa es en gran medida lo que alimenta mucho nuestra depresión. Si bien una de las partes es esta parte de la pérdida, este es el que se encarga de escarbar, profundizar y meterte en el hoyo. ¿Se das de cuenta que el hoyo se genera por la parte de la pérdida? Es el pum, es el impacto. Pero lo que se encarga así de meterte así en el hoyo y echarte tierrita es precisamente esta parte de la autocrítica. Cuando Ujú. nosotros no tenemos suficientes herramientas como para sentirnos bien, por lo menos con nosotros mismos de una forma más compasiva. Ejemplo, ya lo he mencionado varias veces, como el de hacer una mesa y que te quede mal una pata y te enfoques en esa pata que está mal en lugar de todo lo que sí hiciste bien. Pareciera que cuando tenemos la pérdida nosotros somos absolutos responsables del evento. Sí, o sea, como si la circunstancia, las personas, el entorno, hasta el pinche clima hubiera tenido algo que ver. Y sí, desafortunadamente, esta parte, esto que llamamos autocrítica, no le queremos dar como ese valor, cuando es realmente lo que acaba por hacernos sentir mal. Cuando nosotros, en lugar de, por ejemplo, lo que tú mencionas, de por qué no llevar un antidepresivo, es, tengo que pagar algo. O Sí. sea, me quiero sentir mal a huevo, en lugar de decir, ¿sabes qué? No es necesario, no, pero yo tengo que, o sea, yo me tengo que flagelar. Yo tengo que sentirme mal, porque entonces, si no siento que estoy pagando el karma, si lo quieres ver así. Y no tiene por qué ser de esa manera. Entonces, cuando no somos autocompasivos, mientras más tengamos una parte hipercrítica muy alta, más vamos a caer en depresión. Va a ser más Oye, fácil caer en o depresión. sea, complementando eso que comentas, ¿no? Que se ve mucho como en los casos de rumiación, ¿no? De la pregunta del por qué. Es que ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que haber pasado a mí? Oye, he ¿Por qué visto no hice pacientes algo? que se frustran tanto por sentirse mal. O sea, literalmente se sienten mal por sentirse mal, ¿no? Es como esa paradoja de que hasta hacen como estos gestos de, oh, es que ¿por qué? ¿No? O sea, una frustración y oh, pero así de que, ¿por qué tuve que ser yo el que me estoy sintiendo así? ¿Qué onda? Entonces, oye, es darle vuelta tanto a esto como fusionarte de una forma tan extrema con el pensamiento de, no, tú debes de estar bien siempre, y tú debes de poder, y tú debes de esto, y tú debes del otro, que entonces ahí está la culpa, ¿no? Ya no pude, me sentí mal una vez, o las veces que sean, y che, me siento terriblemente mal de que me sentí mal. Dices, Sí. wow, o sea, está muy fuerte, ¿no? Aunque conlleva como este proceso de... la rumiación a mí me gusta verla como si fuera un intento desesperado de nuestra mente de encontrar una respuesta, Sí, ¿no? De claro. decir, "Ay, quiero saber qué me está pasando y por qué", pero pues nomás le estamos dando vueltas al asunto y nos sentimos peor. Es que no mejora, o sea, es como una persona que te digo que es perfeccionista, nunca va a llegar al pinche punto de, es suficiente, ya me quedo en paz. No, o sea, tengo que seguirle rascando a las cosas. Y Ujú, la parte de la depresión, haz de cuenta que lo que va haciéndote sentir cada vez más mal es el hecho de que no avanzas. ¿Y de quién crees que es la culpa? Tuya. Entonces, como tú no puedes salir de ese pinche problema que debiste haber resuelto tú, entonces tú eres el que está mal. Ahí quédate, o sea, húndete en el pinche pozo y ahí te vas a quedar. Por eso es que la claro, hipercrítica a veces es tan culera. Si nosotros aprendiéramos a manejar un poquito más esa parte de nosotros y darnos cuenta de que no tenemos el control de las cosas, entonces en ese momento podríamos entender que hay solución. Pero no queremos estar hundidos en el pinche dolor. ¿Por qué? Porque creemos que lo merecemos. Y eso no es así justo. es, claro. No, y hay que hablar también de, para cambiarle a cosas positivas, No, ni eh, más, no te creas, dime. lo liberador que es cuando te das cuenta que sí era depresión y que sí estás mejorando, sea con medicamento o no. Yo me acuerdo que cuando yo no quería tomar otra vez antidepresivos era de que no, 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 no. Y ya había pasado como una semana que ya como que tu cuerpo se acostumbra y me quedé así como, fue el primer día, me acuerdo que me levanté desde la muerte de mi papá, donde dije, hoy puedo. ¿Qué? No sé, pero hoy puedo. Hoy me puedo bañar, hoy puedo trabajar, hoy puedo salir de la casa, hoy puedo ir a algún lugar público, cosas que anteriormente no estaba pudiendo hacer. Y es ese momento donde te das cuenta de que, puedo hacer esto, veo una luz al final del túnel, ¿no?
Y creo que es importante mencionar eso también. Sí, a lo mejor ahorita estás en la mierda, a lo mejor ahorita te sientes horrible, a lo mejor ahorita dices jamás voy a volver a ser feliz en mi vida o la voy a seguir cagando, pero llega un punto en tratamiento, ya sea meramente psicológico o psicológico acompañado de psicofármaco, donde ves la luz al final del túnel y dices, híjole, voy a salir de aquí. Y se siente de esos momentos de donde te llenas de vida. Sí, fíjate, hay algo y digo, yo creo que es muy acertado ya. Ya vimos la parte del contexto de lo negativo, ahora vamos a la parte de lo positivo, porque sí, sí, ya estando inmersos en todo el pinche malestar, y si hay alguna persona que esté deprimido escuchando el podcast, lo primero que yo te puedo decir es, va a pasar. Sí. Permítete nada más resolverlo. Y aquí es uno reconocer la parte donde si tú no puedes, pide ayuda. Y lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast. No estás solo en esta parte de tratar de encontrar una solución. Número dos, cuestiónate la parte de si ya es suficiente. Fíjate, algo que yo le digo, por ejemplo, a mis pacientes que tienen una pérdida afectiva o, por ejemplo, que me los terminaron y que andan, ay, la pinche calle de la amargura, saludos a todos mis pacientes que precisamente están ahorita en ese momento. Y les he dicho varias veces, les digo, no, no te sientes cansado, no te sientes cansada de sentirte así. O sea, ¿no te gustaría estar un poco mejor? O sea, no es suficiente como el hecho de decir, ya, ya, güey, fue mucho dolor, yo creo que ya me castigué suficiente. Y es ahí donde a veces hacemos esos 5 minutos de conciencia y decir, ay, espérate, ya van 2 pinches semanas, 3 pinches semanas, un mes chillándole a este cabrón. Sí, o a esta chica, ¿no? O sea, o que perdí a esta persona, o sea, ¿qué tal si empiezo a dar un pequeño pasito para empezar a reconstruir mi rutina de todo lo que dejé? Y es aquí donde esta parte se vuelve bien importante, porque es empezar a trazar. Lo hemos dicho en varias ocasiones en otros podcasts, ¿no? Construir pequeños eventos es la clave. En una recuperación en cuestión de tu pensamiento, de empezar a volver a ser tú, necesitas hacer pequeñas acciones, pequeñas, muy pequeñas acciones. Y eso incluso nosotros en el proceso terapéutico lo llamamos activación conductual. ¿Sí? Esa de recuperar mi vida, hacer mi agenda, tratar de definir las cosas que me generan placer, que me gustan, que me ayudan a tener logros de forma gradual, volver a reconectar con mi vida. Y a veces esa parte en cuestión del pensamiento es la que se vuelve más difícil, porque decimos, ¿sabes qué? Pues es que no puedo, es que no puedo, es que es difícil, es que estoy hundido en esto. Date 5 minutitos solamente. Haz pequeños cambios, no busques regresar a tu vida normal de la noche a la mañana. Claro. De hecho, a mí me gustaría como, para, a forma de resumen, ¿no? De todo esto, creo que hablar de lo negativo irremediablemente nos lleva a lo positivo, ¿eh? Hablar Ujú, de todos sí. estos síntomas puede ayudar mucho al paciente a que sepa reconocer de dónde viene, ¿no? Y que aun cuando estas cosas se sienten terriblemente mal y pareciera que estamos ahí atorados y todo, tiene sentido que estemos ahí por todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, hay que entender de dónde viene todo esto para poder decir, ah, órale, entonces ahorita estoy en un modo que me está ayudando a intentar sobrecompensar ese dolor trabajando de madre, ¿no? Entonces, ya sé que eso está sucediendo, entonces también la buena noticia es que podemos ayudar al paciente a generar recursos para que digas, oye, tal vez y si en lugar de que solamente estés evitando el dolor, también seas compasivo contigo y te des chance de sentirlo y que después, como dijiste muy acertadamente, Isra, vayamos activándote poquito a poco y haciéndote reconectar con lo que realmente te importa, ¿no? Porque ¿cómo crees que sería tu vida si vamos reconectando con eso, Ujú. ¿no? ¿Y por qué es importante ese cambio? ¿No? Y los mismos pacientes saben, ¿no? Y te lo dicen, y lo tienen identificado. Entonces, creo que muchas veces es como poder reeducarnos a nosotros mismos en la cuestión de cómo reaccionamos ante ciertos eventos dolorosos y poder hacer algo que sea más compasivo, más saludable, que nos lleve a recuperar nuestra vida poco a poco y a quitarnos esas ideas de debe de ser perfecto, de debo de ser fuerte todo el tiempo, empezar a alejarnos, a flexibilizarlas, ¿no? Tal vez en algún momento nos sirvieron esas ideas, ¿saben? O sea, creo que es importante reconocerlo. Tal vez en algún momento sí tenías que ser fuerte y te ayudó esa idea a sortear algún desafío importante. Pero el detalle es cuando decimos, tengo que ser fuerte siempre. Ujú. Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Sí? Y que tal vez no sea necesario, o sea, No hay de a ninguna veces forma. aprender a separar esto, o como tú dices, no, los pensamientos,
pues sí, pues siempre van a fluctuar entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Y el darnos oportunidad también de sentir lo negativo, fíjate, me acuerdo mucho de la película, la de Intensamente, en la uno, porque precisamente es ese ejemplo, ¿no? Cómo a veces por tratar de contener la parte de la tristeza nos lleva hasta de repente generar una distorsión, o sea, empezar a cambiar los eventos que antes eran agradables por volverlos todos en momentos ya nostálgicos o momentos tristes o momentos iracundos. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de vivir esa emoción. Y no está mal, es parte de nosotros, es el sentir esa tristeza por las cosas que perdemos, por las cosas que cambian, por las cosas que ya no pueden ser, por las cosas que quisiéramos. O sea, es parte de, porque eso nos lleva a nuestro pensamiento. Pero el hecho de normalizarlo, yo creo que esa es la parte donde se vale cambiar, ¿no? Donde queremos en esa constante seguir sintiendo dolor porque queremos sentirlo, quererlo seguir sintiendo. Creo que eso es innecesario. Y ahí es donde yo creo que también viene ese cambio, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Oye, pues bueno, ¿qué tal si dejo de dañarme? ¿Qué tal si empiezo a cuidar mi cuerpo? ¿Qué tal si en lugar de consumir tanto alcohol o fumar tanto o estarme dañando con mucha comida, hasta el punto de acabar mal, ¿sí? Empiezo por quererme un poquito, o sea, querer esto que tengo, ¿no? Y hablamos eso en la sesión, en la sesión, ándale, en la sesión anterior, en el podcast anterior, precisamente de esto, ¿no? O sea, hacer estas acciones para uno mismo no cuesta, no, solamente es empezar a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y buscar una bien higiene de salud mental, ¿no? O sea, ese poder catalogar qué estoy sintiendo, por qué y de dónde. Y se empieza desde poco, o sea, cuestionarse cada día qué es este sentimiento que tengo, qué nombre le pongo, es bueno, me ayuda, no me ayuda. Y también no, pues como dijeron ustedes, ¿no? No ser duros con uno mismo. Nadie pide la perfección. La depresión es una parte normal de la gran mayoría de la vida de todos los seres humanos y va a pasar. Y no tiene que ser algo que lleve a lo catastrófico, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y fíjense que para ir cerrando, porque sí, aunque no crean, el tiempo se nos está agotando, precisamente me gustaría que ustedes me ayuden como a dejar estos puntos claves para aquellos que nos están escuchando y que tal vez necesiten, en el inter de lo que deciden buscar ayuda, poder empezar a parar esta parte de la depresión, si es que están ahorita sobre muchas circunstancias y que tal vez muchas personas les pueden decir como amigos, primos, familiares, TikTokers, etcétera, etcétera. Y que más allá de abonar a reducirla, la incrementan más. ¿Cuáles consideran que podrían ser como algunos puntos claves a empezar a realizar? A mí lo que siempre me funcionó era, no tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, cuando estás en ese momento donde hasta levantarte de la cama te pesa, bañarte es inimaginable, cepíllate los dientes, ¿no? Ir a prepararte algo de comer es imposible, cómete un pedazo de queso, ¿no? O sea, presentarte a trabajar y producir es como, no lo puedo hacer hoy, ve, siéntate y hazte, güey, ve a servirte café 4 veces, ve a la esquina por algo, ¿no? Pero preséntate. O sea, no tiene que ser perfecto, solo haz algo, lo más mínimo, porque ese pedirnos perfección en ese momento es como si tuvieras una gripe horrible y estás pidiendo que corras un maratón. Ahorita tu cuerpo no puede, pero trata de hacer lo que se pueda en lo que se dé el ánimo de buscar ayuda ya un poco más profesional. Ujú. Es un muy buen, es una muy buena observación, Adam. Gracias. ¿Tú, Charlie? Igual, ¿no? Me gustó mucho la respuesta de Megan, pero también complementaría de alguna manera como desde esta parte emocional, pudiendo validarnos, ¿va? Nada más. O sea, está bien que sientas lo que sientes, no te quita ni te define ni te aporta o te quita valor, ¿no? De alguna manera. Este, son emociones, están ahí por algo, ¿no? O sea, te quieren mostrar algo tal vez, algo que tienes que checar dentro de ti. Y que si estás pensando en pedir ayuda y no la pides por alguna de las ideas que comentamos en este podcast, la verdad sería muy bueno que te des la oportunidad de comprobar si es cierto esa idea, ¿no? De si la gente realmente reacciona como crees que van a reaccionar. Creo que esas son ideas que a veces solo empezar un poquito a experimentar qué pasa realmente cuando lo hacemos nos quita una venda tremenda de la vista, ¿no? Entonces, vamos dense chance, experimenten, ¿no? Un poco, pongan a prueba estas ideas y ojalá que se puedan acercar. Su vida es valiosa, ¿no? De cualquier persona.
independientemente de nada. Entonces, si llegan a pensar cosas como ya no vale la pena, ya no quiero estar aquí, cosas como esas, es una señal de que tal vez sería bastante bueno acercarse a pedir ayuda, ¿no? Definitivamente. Y algo que yo me gustaría como compartirles sería en ese momento de depresión todos estamos vulnerables y es importante una red de apoyo. Sin embargo, no todos son una buena red de apoyo. Entonces, se vale buscar personas que puedan aportarte en ese momento, no restarte. ¿Y eso a qué me refiero? Si tú estás ante una situación de pérdida y de repente llegan y te dicen, "Ven, te vamos a echarnos unos pistos para que con alcohol se te olvide", tal vez no sea la mejor idea. Sí. Tal vez si te das la oportunidad de conectar con una persona que te diga, ¿sabes qué? Aquí es un punto seguro. Desahógate, te escucho. O alguien que haya pasado por algo similar a ti y que haya salido adelante. Es un punto de apoyo, tal vez en comprensión. La parte más importante es que como seres humanos no somos los únicos que nos pasa. Casi a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Sin embargo, a veces no nos rodeamos de esas personas que tal vez puedan ayudarnos a salir también, o por lo menos reducir el malestar que estamos pasando en el inter de lo que tal vez decidimos ir a terapia, ¿no? O buscar una ayuda profesional. Entonces, busquen rodearse de tener esas redes de apoyo que sean más positivas, más funcionales, ¿sí? Más estructuradas y que esto te lleve a buscar una solución. En forma general, creo que el tema es bastante amplio. Lo abordamos incluso en el año anterior, pero si se fijan, siempre encontramos diferentes vías que van cambiando con la misma depresión. Entonces, aunque pareciera que esto es generacional o esta es la de los trastornos de estas últimas generaciones, la realidad es que la depresión siempre ha estado ahí. Claro, antes te mandaban ahí a la playa, a que pasaras ahí, tus vacaciones de 3 semanitas, un mes ahí a la playa, Sí, pero pues tenía otro nombre, ¿no? Pero era literal cambiar los aires para que se quite la desesperación. sí, la frase célebre de en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Pero la realidad es eso, ¿no? O sea, muchas veces, y si es que no la mayoría, son eventos que están dentro, están aquí y que solamente se van desarrollando con el paso del tiempo hasta que hay un momento en el que ya es evidente, ¿no? Y pues es aquí donde necesitamos ayuda. Entonces, pues como saben, ya no nos podemos ir sin antes dejarles la parte de datos y mitos. Así que, a ver, ¿están listos? Híjole, déjame sacudo porque estuvo pesada este episodio. Ay, sí. Ya sé, todo Fíjense, o bueno. sea, vean cómo hasta esta parte apaga. O sea, neta, hablar de esto absorbe, o sea, cansa, es pesado. Por si creían que un psicoterapeuta no acaba madreado en una sesión. Ah, claro. Ejemplos como estos es por los que a veces uno ya pide esquina, ¿no? Entonces sí, 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 son cosas pesadas. Entonces, sacúdense. Y vamos a la parte de la pregunta. Vamos a cambiarlo de tema para no relacionarlo con la parte de la depresión. Pero a ver, les tengo una pregunta. ¿Es dato o mito que los mensajes subliminales realmente pueden manipular a las personas? De eso de poner el disco al revés de Gloria Trevi, ¿cómo tienes que obedecer? Ah, ya, yo acá pensando de que en mercadotecnia propaganda, yo sí, Ah, claro, también, claro, también está aplica comprando porque es un mensaje También, subliminal, sí, sí, claro, claro, claro. claro, claro. Así como propaganda que que sí, en tu propaganda serie, en tu serie favorita metan el anuncio de Coca, ¿no? Una cosa así. sí, Así sí, Ajá. de. claro, claro. Ajá. No, yo contra el gobierno. Entonces, Yo creo que el se que Charlie influye, yo creo el que que Charlie se haya sí, dejado la barba, tal vez nos está dando un mensaje socialista, comunista. tal Pues vez, Tal ojalá, vez te ojalá. tal sientes vez, tal Fidel vez. Castro. Por ahí va, por ahí va. Entonces, ¿qué Yo digo opinan? que es ¿Es un dato o es facto, mito? que te aventaste un facto, que sí es cierto. ¿Es Sí, cierto? O sea, que sí, pues, sí, realmente manipula. sí. Y si me Seguros. dices que no me desconecto y no me despido. No sé, yo Ahí les también, va. ¿no? Bueno, ahí les va. No les voy a dar las respuestas, ustedes la van a sacar por conclusión. Dice, se suele creer popularmente que los mensajes subliminales que percibimos de forma inconsistente pueden realmente generar cambios en nuestro comportamiento sin siquiera ser conscientes de que tales cambios se han producido sin control sobre ellos. Dice, en el año de 1957, un publicista llamado James Bakary aseguró haber demostrado que si se proyectaban en una pantalla ciertos mensajes subliminales, estilo como por ejemplo bebe Coca-Cola, se generaba una demanda de mayor de dichos productos y por lo tanto un aumento de ventas. Sin embargo, nadie en lo sucesivo fue capaz de corroborar esos resultados. Por ende, es falso.
No. Pregúntale a mi novio. Yo soy víctima de la mercadotecnia y de la que sea. Yo No, caigo. no, no, pero esas son compras por ansiedad, Megan. Eso no Yo, tiene yo nada que... creo, yo personalmente creo que les falló la forma de evaluar el efecto de esa madre, porque tal vez no sabes a largo plazo qué tanto puede llegar a afectar, tal vez no es inmediato el consumo, sino que tal vez pueda llegar a afectar con el tiempo, ¿no? Estar expuesto a esos mensajes. No sé, yo me sostengo de todas maneras. Yo digo Fíjense, que Aparte, ahí no. les esto es va. de anuncios, es de Regreso a anuncios. la pregunta, fíjense, regreso a la pregunta. O sea, los mensajes subliminales pueden. Se me fue la palabra. Este. Se me fue la palabra. Alterar. No, Influir. no, o sea, pueden, no, manipular. Sí, los mensajes subliminales pueden manipular. Sí. Yo ¿Tú, me Charlie? sostengo, ¿eh? Yo me sostengo en que seguro que sí. Ok. A La ver, manipulación de las masas, ¿no? O agarramos sea, como caso clínico de estudio el patriotismo de Estados Unidos. Eso ahí se coció, eso no viene, no se nace. Ok, ujú. pero eso es un mensaje directo, eso no tiene nada de subliminal. Oye, esto tal Súper vez un poco más subliminal, fue súper subliminal durante la época de la guerra de Vietnam y los pósters que sacaban y todo eso eran cosas subliminales porque a los vietnamitas los ponían como changos y los gringos ya como todos musculosos y Sí, como todo. superhéroes, ¿no? Ajá, claro que sí son mensajes subliminales y que sí afecta y que sí genera un cambio generacional. Por y al ejemplo, fin y al como cabo algún tipo de opinan, por conducta, ejemplo, como los porque mexicanos como sentados en un nopal con un gorro así, tirados en el piso, con un zarape. No, seguro yo que no afecta creo. la identidad del mexicano en algunos casos, ¿no? O sea, es que yo creo que es tan amplio el efecto que puede llegar a tener en diversas poblaciones que, o sea, seguro que va a tener un efecto, ¿sabes? En que, por ejemplo, una figura así del mexicano pone enfrente a un extranjero y tal vez se va a sentir inferior, ¿no? Y le va a dar miedo acercarse, ¿sí? No, y es que la Entonces, gran realidad es que estamos bombardeados de estos de tipos todo, de sí. mensajes todo el día, en redes sociales, en vida real, o sea, al Pero punto si se que fijan, eso no tiene nada de subliminal, o sea, es directo, o sea, es un mensaje directo, por eso es lo que les digo. De hecho, incluso el famoso James Backery, la persona que dijo de eso, de que si ponían ese mensaje iba a pasar, reconoció haber manipulado la investigación. Ese güey sí manipuló. Entonces no podemos confiar de ninguna manera en los datos de esa investigación. Es correcto. Es correcto, ¿no? No, o sea, digo, no dudo porque sí también lo que dicen tiene mucho sentido, pero creo que es más una influencia directa que realmente un mensaje subliminal. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba el disco el de Led Zeppelin donde decían que adoraras a Satanás o en los discos de Kiss. O sea, yo por eso no maté gallinas ni me puse a hacer pentagramas ni tampoco fui adorador de Belcebú. O sea, la realidad es que no, y pero es vaya que que lo esos no escuché tienen muchísimas mensajes veces. subliminales, no tienen mensajes subliminales. Se decía que tenían, pero no tienen mensajes subliminales. Como Y el Pokémon, de ¿no? Gloria De Trevi que se supone que Pikachu sí, ¿no? significa. Pikachu es el diablo. Gloria Trevi se supone que sí, ¿no? Sí, sí, tenía un mensaje Ay, bueno, pero subliminal. qué calidad de persona es Gloria Trevi. Bueno, por eso caemos a lo mismo. O sea, yo creo que dice más su comportamiento que realmente el mensaje subliminal, ¿no? O sea, Es como si me dijeras que Jeffrey Epstein estaba tratando de meter mensajes subliminales. Pues sí, es sí que te ellos sí creo. saben, es que ¿sabes cuál es el problema, Megan? Que ellos sí sabían tratar a la gente. Trups. Sí, esto estuvo muy oscuro, la Vámonos. neta. Sí, voy a hacer Me voy al brownies. pinche infierno. Oigan, y tienen que reconocer que el día de hoy me contuve de no mentar a nadie, de no mandar mucho a su jefecita. Así que valídenme. Sí, sí, sí. Felicidades, Reconocimiento Hice un para gran ti, esfuerzo, en verdad me la costó. neta. Y vaya que hoy me costó, pero Estás sí, haciendo cambios. estoy haciendo cambios. Ya ven, sí se pueden hacer cambios. Claro, cambios pequeños y constantes. Definitivamente, eso no garantiza que el día de mañana yo los mande mucho a algún lado a algunas otras personas. Entonces, pero hoy me contuve, dijera Fox. Ya está. Estrellita, estrellita. Hoy sí, tengo bastante frente, entonces sí me caben bastantes. Bueno, pero mandaste al carajo a alguien. Eso sí. No es lo mismo que chingar a su madre, no Bueno, es lo bueno, mismo, ya. no. Fue un avance. Fue un Sí, es avance. un avance, Fue un sí, avance. Sí, eso sí sí, es sí, Pequeños ya logros. ves, sí, ya ves, no saques la parte autocrítica, Charlie, hago mi No, sí, mejor sí, sí. esfuerzo. Es constructiva, es constructiva, Israel, ya sabes. Y pues bueno, ya básicamente para cerrar, pues bueno, pues como saben, tomen en cuenta mucho lo que platicamos el día de hoy precisamente en este capítulo hablando de la depresión. Ya para cerrar, chicos, ¿qué les gustaría compartir? Pues yo Mm. vuelvo a lo mismo, ¿no? La vida no tiene que ser tan difícil. Hay caminos de ayuda, hay gente que los puede ayudar y pues siempre hay una luz al final del túnel.
definitivamente. Sí, sí, sí. No, y lo de siempre, ¿no? Ya saben, este podcast no sustituye procesos diagnósticos ni nada por el estilo. Simplemente es como información que estamos ahí compartiendo. Si algo de esto les sirve, qué chido, tómenlo. Y si todavía más, ¿no? Esto les ayuda a buscar ayuda, ya saben, acérquense a algún profesional que tenga sus credenciales en orden y todo. Y alcen la voz. Eso sí es súper importante este capítulo. Yo creo que es la parte más importante del capítulo. Alcen la voz, no pasa nada, ¿no? Sientan, pidan ayuda y no dejen que estas cosas sean un asesino silencioso, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿no? Y pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, nos encuentran como @psicología para hombres, igual nos encuentran en Instagram y en Facebook y obviamente también en TikTok. Si gustan mandar mensajes, pueden mandar mensajes o algún tema en particular que les gustaría que conversemos, podemos escucharlos. Y pues bueno, que tengan muy bonito miércoles y esto se llama Psicología para hombres. Bye. Bye.